Un hombre negro sin hogar, Charles, salva a un niño blanco, Ethan, de unos matones y se sorprende al descubrir quién es el padre del niño. El parque era el santuario de Charles. Era donde podía sentarse en relativa paz, su espalda contra la corteza áspera de un alto roble mientras el mundo seguía adelante sin él. Por un momento, Charles casi podía olvidar el peso de su mundo. Entonces lo oyó, un grito agudo seguido por la risa cruel de unos niños mayores. Los ojos de Charles se dirigieron hacia el patio de juegos donde un niño pequeño, quizás de 7 u 8 años, estaba siendo rodeado por un grupo de chicos de aspecto rudo. El niño, su cara pálida de miedo, se aferraba a su mochila como si fuera lo único que lo mantenía seguro. «Por favor, deténganse», susurró el niño, su voz apenas audible sobre las burlas de los matones. El agarre de Charles se apretó alrededor del tejido gastado de su abrigo. Su instinto le decía que se mantuviera al margen, que evitara problemas, pero entonces vio al líder del grupo, un chico alto con una mueca burlona en su rostro, empujar al niño pequeño tan fuerte que tropezó y cayó al suelo. «¿Crees que eres mejor que nosotros porque tu papá es rico?», gritó el líder, pateando tierra en la cara del niño. Los demás reían, incitándolo. El corazón de Charles latía fuertemente en su pecho. Conocía esa mirada en los ojos del matón, era la misma que había visto en el espejo cuando era adolescente, enojado y perdido. Pero este niño no se lo merecía, nadie lo hacía. Sin pensarlo, Charles se levantó de su lugar bajo el árbol y comenzó a caminar hacia el grupo. Sus pasos eran lentos pero deliberados, cada uno resonando en su mente como una cuenta regresiva. «¡Hey!», llamó Charles, su voz firme pero tranquila. Los matones no lo oyeron al principio, demasiado atrapados en su cruel juego. «Dije, hey». El líder finalmente levantó la vista, su expresión cambiando de diversión a irritación. «¿Qué quieres, viejo?», espetó, tratando de cubrir su sorpresa con bravuconería. «Déjalo en paz», dijo Charles, sus ojos fijos en los matones. No alzó la voz, pero había un filo en su tono que hizo que los chicos se detuvieran. «¿Y quién nos va a hacer?», desafió otro de los chicos, aunque retrocedió un paso, inseguro del hombre que tenían delante. Charles no respondió, simplemente los miró fijamente, su mirada constante como si los desafiara a probarlo. Por un momento, hubo silencio y en ese silencio, el líder pareció darse cuenta de que esta no era una pelea que valiera la pena. «Vámonos», murmuró el líder, metiendo las manos en los bolsillos. Se dio la vuelta, los demás lo siguieron a regañadientes. «Este niño no vale la pena». Charles los observó irse, sus músculos tensos hasta que estuvieron fuera de vista. Solo entonces dirigió su atención hacia el niño en el suelo. «¿Estás bien, chico?», preguntó Charles, su voz suavizándose mientras se arrodillaba al lado del niño. El niño levantó la vista hacia él con ojos llenos de lágrimas. Asintió, pero su pequeño cuerpo temblaba. Charles le ofreció su mano y, después de un momento de hesitación, el niño la tomó, dejando que Charles lo ayudara a ponerse de pie. «Gracias», susurró el niño, sujetando su mochila firmemente contra su pecho. No sabía qué hacer. «No necesitas agradecerme», dijo Charles, quitando algo de tierra del hombro del niño. «Esos chicos solo son matones, no son tan duros como actúan». El niño asintió de nuevo, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Soy Ethan», dijo, su voz aún temblorosa. «Charles», respondió él, ofreciendo al niño una pequeña sonrisa. «No deberías estar aquí solo. ¿Dónde están tus padres?» «Mi papá viene a recogerme», dijo Ethan, mirando nerviosamente alrededor del parque como si esperara que los matones regresaran en cualquier momento. Charles miró alrededor, notando por primera vez la ropa cara que llevaba Ethan y la mochila de alta gama colgada sobre su hombro. Este niño era de un mundo diferente, uno muy lejano de la realidad de Charles, pero en ese momento eso no importaba. «Está bien», dijo Charles, su voz firme y tranquilizadora. «¿Qué tal si espero contigo hasta que él llegue?» Los ojos de Ethan se iluminaron ante la oferta y asintió con entusiasmo. Charles lo llevó al banco donde había estado sentado antes y se sentaron juntos, la tensión en el aire disipándose lentamente. No hablaron mucho después de eso, pero el silencio era cómodo. Ethan parecía relajarse simplemente sabiendo que alguien estaba allí, alguien que no dejaría que los matones lo lastimaran de nuevo. Charles se sentó en silencio, vigilando la entrada del parque, medio esperando que el problema los encontrara de nuevo. Pasaron los minutos y finalmente, un elegante coche negro se detuvo al borde del parque. La cara de Ethan se iluminó y se levantó de un salto. Charles también se levantó, observando como un hombre alto, vestido con un traje elegante, salía del coche, sus ojos de inmediato se fijaron en Ethan. «Papá», llamó Ethan, corriendo hacia él.
La cara seria del hombre se suavizó mientras atrapaba a su hijo y lo abrazaba. ¿Estás bien, Ethan? ¿Qué pasó? Ethan señaló hacia Charles, quien ahora estaba a unos pasos de distancia, sus manos metidas en los bolsillos. Papá, este es Charles. Él me ayudó cuando unos niños me estaban molestando. Henry West, el padre de Ethan, se levantó y miró a Charles, su expresión endureciéndose ligeramente. Gracias por ayudar a mi hijo, dijo, su tono cortés pero distante. Charles asintió, sus ojos encontrándose brevemente con los de Henry antes de bajar a la tierra. Me alegra que esté bien. Henry no respondió de inmediato, en cambio, puso una mano en el hombro de Ethan y comenzó a guiarlo hacia el coche. Tenemos que irnos. Ethan, despídete. Ethan miró hacia atrás hacia Charles, una pequeña mueca en su cara. Adiós, Charles. Gracias. Cuídate, chico, respondió Charles, forzando una sonrisa. Observó cómo subían al coche y se alejaban, dejándolo solo una vez más en el parque. A medida que el sonido del coche se desvanecía en la distancia, Charles soltó un largo suspiro y volvió a su lugar bajo el árbol. Se sentó, tirando de su abrigo más apretado mientras el viento otoñal comenzaba a levantarse. El mundo seguía avanzando, como siempre lo hacía, pero hoy, por un breve momento, Charles había hecho una diferencia. Se recostó contra el árbol, cerrando los ojos. Mañana, la lucha continuaría, pero al menos por ahora, tenía algo a que aferrarse, un recordatorio de que, a pesar de todo, todavía podía hacer algo bueno en este mundo. Charles se recostó en el banco, sus ojos medio cerrados mientras escuchaba el susurro de las hojas en lo alto. La adrenalina que había surcado por él durante el enfrentamiento estaba desvaneciéndose, dejando atrás un dolor sordo en sus huesos. No había estado en una pelea, pero la tensión del momento, los recuerdos que había removido, lo habían dejado exhausto. Pensó que el niño se habría ido con su padre sin mirar atrás, pero en lugar de eso, sintió una presencia a su lado. Al abrir los ojos, encontró a Ethan de pie allí, aferrándose a su mochila firmemente, una mirada indecisa en su cara. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó Ethan, su voz pequeña e incierta. Charles alzó una ceja, sorprendido. ¿No deberías estar con tu papá? Ethan echó un vistazo hacia la entrada del parque, donde el coche había salido. Volverá, solo tenía que hacer una llamada. Charles asintió lentamente. No estaba acostumbrado a que la gente se quedara después de haber obtenido lo que necesitaban de él, pero había algo en los ojos del niño, tal vez curiosidad o gratitud, que impidió que Charles lo rechazara. Se hizo a un lado en el banco, haciendo espacio para Ethan. Claro, chico, dijo Charles, dando una palmada en el espacio a su lado. Toma asiento. Ethan subió al banco, sus piernas colgando sobre el suelo. Por un momento, se sentaron en silencio, los sonidos del parque llenando el espacio entre ellos. Charles estaba contento de dejarlo así, pero podía sentir los ojos del niño sobre él, como si Ethan intentara descifrar algo que no podía entender del todo. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó Ethan de repente, rompiendo el silencio. Charles no respondió de inmediato, no estaba acostumbrado a explicarse, especialmente no a un niño, pero algo sobre la sinceridad de Ethan lo hizo considerar la pregunta seriamente. «Porque necesitabas ayuda», dijo Charles al fin, su voz tranquila pero firme. «Nadie debería tener que enfrentar eso solo». Ethan frunció el ceño, como tratando de entender. «Pero ni siquiera me conoces». Charles soltó una risa suave, más un suspiro que cualquier otra cosa. «No necesito conocerte. Ayudar a alguien no significa que tengas que conocerlo. A veces, es suficiente con estar ahí». Ethan pareció reflexionar sobre esto, sus cejas fruncidas en pensamiento. «¿Vives aquí?», preguntó, mirando alrededor del parque como si esperara encontrar una casa escondida entre los árboles. «De cierta manera», respondió Charles, evitando la pregunta directamente. «Estoy por aquí mucho». Ethan no insistió más, pero Charles podía ver las ruedas girando en la joven mente del niño. Había una agudeza en la mirada del niño que le recordaba a Charles a sí mismo a esa edad, siempre cuestionando, siempre tratando de hacer sentido del mundo. «¿Tienes hijos?», preguntó Ethan, sorprendiendo a Charles nuevamente con su franqueza. «No», dijo Charles, sacudiendo la cabeza. «Nunca tuve una familia así». Ethan inclinó la cabeza, curiosidad brillando en sus ojos. «¿Por qué no?». Charles dudó, sorprendido por la pregunta inocente. ¿Cómo podría explicar las elecciones, los errores, los giros del destino que lo habían llevado a este punto? No quería cargar al niño con su historia de vida, una historia llena de más bajos que altos.
La vida simplemente no resultó de esa manera para mí, dijo Charles simplemente, esperando que eso fuera suficiente. Ethan pareció sentir que este era un tema mejor dejado solo, y asintió, su atención volviendo al parque. Se sentaron en silencio por unos momentos, el silencio cómodo regresando. Después de un rato, Ethan habló de nuevo, su voz un poco más suave. ¿Te sientes solo?, preguntó Charles, sorprendido por la pregunta. La soledad era algo a lo que se había acostumbrado, algo que rara vez reconocía incluso para sí mismo. Era como un abrigo viejo que llevaba a diario, desgastado en los bordes pero familiar. A veces, admitió Charles, su voz apenas un suspiro. Pero te acostumbras. Ethan no dijo nada de inmediato, en cambio, subió su mochila a su regazo, jugando con la cremallera. Yo también me siento solo, dijo al fin, su voz tan baja que Charles casi no lo oyó. Charles miró al niño, sorprendido. Ethan tenía un padre que claramente lo cuidaba, una vida que, desde afuera, parecía estar llena de todo lo que un niño podría necesitar. Pero la soledad no discriminaba, se infiltraba en los corazones de los ricos y los pobres por igual. ¿Por qué te sientes solo?, preguntó Charles con cuidado, sin querer indagar demasiado profundamente. Ethan encogió los hombros, su mirada baja. Mi papá siempre está ocupado. Es abogado, así que trabaja mucho. No lo veo mucho. Charles asintió, entendiendo más de lo que dejaba ver. Sabía lo que era querer el tiempo y la atención de alguien, solo para descubrir que siempre estaban fuera de alcance. Era un tipo diferente de soledad, pero igual de dolorosa. Él se preocupa por ti, aunque, dijo Charles, tratando de ofrecer algo de consuelo. Puedes decirlo por cómo se apresuró a venir aquí cuando supo que estabas en problemas. Ethan sonrió débilmente ante eso, aunque la tristeza no abandonó completamente sus ojos. Sí, lo sé. Pero desearía que no estuviera tan ocupado todo el tiempo. Charles no tenía una solución para eso, no podía decirle al niño que las cosas mágicamente mejorarían o que su padre de repente tendría más tiempo. La vida no funcionaba de esa manera, y Charles no era de los que daban falsas esperanzas. En cambio, alcanzó y le dio una palmadita en el hombro a Ethan. Eres un niño fuerte, no lo olvides. Ethan miró hacia arriba hacia Charles, sus ojos grandes y buscando. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero antes de que pudiera, el sonido de pasos los interrumpió. Henry West estaba caminando hacia ellos, su teléfono en la mano, la mueca en su cara suavizándose cuando vio a Ethan. Guardó el teléfono y se acercó al banco, dando a Charles un saludo cortés. Gracias por cuidar de él, dijo Henry, su tono aún formal, pero menos distante que antes. No hay problema, respondió Charles, levantándose del banco. Me alegra que esté seguro. Henry puso una mano en el hombro de Ethan, guiándolo fuera del banco. Debemos irnos, Ethan. Ethan no se movió de inmediato, miró hacia arriba hacia Charles, una pregunta en sus ojos. Pero lo que fuera, no lo preguntó. En su lugar, solo asintió, su pequeña mano agarrando la más grande de su padre. ¿Te volveré a ver?, preguntó Ethan, su voz esperanzada. Charles miró a Henry, quien lo observaba cuidadosamente, antes de volver la vista hacia Ethan. Quizás. Cuídate, de acuerdo. Ethan sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, antes de permitir que su padre lo llevara. Charles los observó irse, su corazón un poco más ligero de lo que había estado antes. A medida que se alejaban, Ethan echó un vistazo hacia atrás por encima del hombro y saludó. Charles levantó una mano en respuesta, una rara sonrisa tirando de sus labios. Se quedó en el parque hasta que el sol se sumergió por debajo del horizonte, los últimos rastros de luz del día desapareciendo. Por primera vez en mucho tiempo, Charles sintió que la soledad que llevaba no era tan pesada como solía ser. Había hecho una conexión, aunque breve, con alguien que lo veía no como un hombre sin hogar, sino como una persona que había hecho una diferencia. Y eso, por ahora, era suficiente. Henry West apretó el volante, su mente dando vueltas mientras navegaba por las calles de la ciudad. Ethan estaba sentado en silencio en el asiento trasero, inusualmente taciturno, su pequeña cara presionada contra la ventana. Henry echó un vistazo a su hijo a través del espejo retrovisor, la preocupación royéndolo. Ethan había estado callado desde que dejaron el parque, y Henry sabía que algo lo estaba molestando. Pero más que eso, Henry no podía sacudirse la imagen del hombre, Charles, que había estado sentado con Ethan en ese banco. La ropa del hombre estaba vieja y gastada, sus ojos cansados y distantes. Henry había visto gente así antes, personas que vivían al margen, olvidadas por la sociedad,
luchando solo para sobrevivir. Siempre había sido cuidadoso de mantener una distancia, de proteger a Ethan de ese mundo, no porque le faltara compasión, sino porque era un mundo lleno de peligros que no siempre podía predecir o controlar. Sin embargo, hoy, ese mismo mundo había chocado con el suyo y lo desestabilizaba de maneras que no comprendía completamente. «Papá», la voz de Ethan rompió el silencio, sacando a Henry de sus pensamientos. «Sí, amigo», respondió Henry, tratando de sonar lo más tranquilo posible. «¿Por qué tuvimos que irnos tan rápido?». La voz de Ethan era suave, teñida de decepción. Henry respiró hondo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Solo no quería que esperaras allí. Sé que has tenido un día difícil». Ethan no parecía satisfecho con la respuesta. Se movió en su asiento, sus pequeñas manos jugando con la correa de su mochila. «Pero Charles fue amable. Él me ayudó cuando esos niños estaban siendo malos». «Lo sé», dijo Henry, su tono ahora más suave. «Y estoy realmente agradecido con él por eso». «Entonces, ¿por qué actuaste como si no quisieras que hablara con él?». La pregunta de Ethan colgaba en el aire, la inocencia detrás de ella apretando el pecho de Henry. Henry dudó, no seguro de cómo explicar sus preocupaciones a su hijo sin sonar juicioso o injusto. Sabía que el mundo no era blanco y negro, pero como padre, su instinto era proteger, incluso si eso significaba pecar de cauteloso. «Ethan, a veces las personas que no conocemos podrían tener sus propios problemas», comenzó Henry con cuidado. «No es que sean malas, pero tenemos que ser cuidadosos, especialmente cuando no sabemos mucho sobre ellos». Ethan estuvo callado por un momento, procesando las palabras de su padre. «Pero tú ni siquiera hablaste con él. ¿Cómo sabes que tiene problemas?». Henry suspiró, pasando una mano por su cabello. Ethan era un niño inteligente, demasiado inteligente a veces. No siempre se trata de lo que la gente dice, amigo. Se trata de lo que puedes ver. Charles, bueno, podría estar pasando por tiempos difíciles. Solo quiero asegurarme de que estés seguro». «Pero él estaba seguro», insistió Ethan, un atisbo de frustración en su voz. «Él fue el único que me ayudó cuando esos chicos estaban siendo malos. Ni siquiera pidió nada, solo quería ayudar». Henry frunció el ceño, su agarre apretándose en el volante. Las palabras de Ethan resonaban en su mente. Era cierto, Charles no había pedido nada, no había mostrado ningún signo de motivos ocultos. Pero Henry no podía sacudirse la inquietud que persistía, el instinto protector que se encendía cada vez que Ethan estaba involucrado. Llegaron a su casa, una estructura grande y moderna en un vecindario tranquilo y de lujo. El camino de entrada estaba bordeado de setos cuidadosamente recortados y las luces del porche parpadeaban al acercarse. Henry estacionó el coche y se giró para enfrentar a Ethan, quien todavía estaba mirando por la ventana. «Escucha, Ethan», dijo Henry suavemente. «No estoy diciendo que Charles sea una mala persona. Podría ser un buen hombre que solo necesita ayuda. Pero como tu papá, es mi trabajo asegurarme de que siempre esté seguro, pase lo que pase». Ethan finalmente miró a su padre, sus ojos buscando en el rostro de Henry. «Siempre estás trabajando, papá. No estás aquí mucho. Pero hoy, Charles estaba allí». Las palabras golpearon a Henry como un puñetazo en el estómago. Sabía que Ethan lo extrañaba, sabía que su exigente trabajo a menudo lo mantenía alejado de casa más de lo que le gustaría. Pero escucharlo de su hijo tan claramente y sin acusación lo hacía aún más doloroso. Henry tomó una respiración profunda, su resolución suavizándose. «Lo sé, amigo, y lo siento por eso. Trataré de estar más presente, ¿de acuerdo?». Ethan asintió, aunque la tristeza en sus ojos perduraba. «¿Podemos ver a Charles de nuevo?». Henry no estaba seguro de cómo responder. Por un lado, quería respetar los sentimientos de Ethan. Charles, después de todo, había estado allí cuando su hijo necesitaba ayuda. Por otro lado, los instintos de Henry le gritaban que mantuviera a Ethan alejado de cualquier riesgo potencial. «Lo pensaré», dijo Henry, sin querer hacer una promesa que no estaba seguro de poder cumplir. «Vamos a entrar y cenar, ¿de acuerdo?». Ethan asintió de nuevo, sus hombros cayendo ligeramente mientras salía del coche. Henry lo siguió, sus pensamientos pesados mientras entraban a la casa. El calor y el confort del hogar generalmente le brindaban cierta medida de paz, pero esta noche, la inquietud persistía. La cena fue tranquila, el parloteo habitual reemplazado por un silencio contemplativo. Ethan picoteó su comida, su mente claramente en otro lugar. Henry trató de involucrarlo en la conversación, pero las respuestas del niño fueron cortas,
sus pensamientos todavía en Charles y los eventos del día. Después de la cena, Ethan se dirigió a su habitación, dejando a Henry solo en la mesa de la cocina. Se recostó en su silla, mirando el plato vacío frente a él. Su mente era un torbellino de emociones encontradas: gratitud hacia Charles por proteger a Ethan, preocupación por las intenciones del hombre y culpa por cómo había manejado la situación. No podía ignorar el hecho de que Charles había hecho algo que él no había podido: estar allí para Ethan cuando necesitaba a alguien. Pero la protección de Henry, su necesidad de controlar la situación, había eclipsado su gratitud, y ahora se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Henry se levantó de la mesa y caminó hacia su estudio, donde pilas de expedientes de casos y documentos legales desordenaban su escritorio. Su trabajo era su vida, era bueno en ello, respetado por ello. Pero también le había costado tiempo con su hijo, tiempo que no podía recuperar. Se sentó en el escritorio, abriendo uno de los archivos, pero las palabras se desdibujaban ante sus ojos. Todo lo que podía ver era la cara de Ethan, su decepción, su anhelo por algo que Henry no siempre podía proporcionar. Con un suspiro, Henry cerró el archivo y se recostó en su silla. Sabía que no podía resolver todo con trabajo y que no podía proteger a Ethan de cada dolor. Pero podía tratar de entender, de estar allí para su hijo de una manera que no siempre le salía naturalmente. Y tal vez, solo tal vez, eso significaba darle a Charles una oportunidad real, una oportunidad para demostrar que sus intenciones eran tan buenas como parecían. Henry tomó nota mental de visitar el parque de nuevo, esta vez con una mente abierta. Quizás Charles no era solo un hombre necesitado, sino alguien que podría enseñarles algo sobre la bondad, sobre estar presente en un mundo que a menudo los arrastraba en diferentes direcciones. El pensamiento era inquietante, pero también extrañamente reconfortante. Por ahora, era suficiente saber que podía intentarlo. El sábado siguiente amaneció con un cielo azul claro, el tipo de mañana que parecía suplicar por una salida. Henry podía oír a los pájaros cantando afuera mientras se sentaba en la mesa de la cocina, mirando fijamente su taza de café, sumido en sus pensamientos. Ethan estaba arriba, todavía alistándose. Hoy, volverían al parque. Henry había luchado con la decisión toda la semana. Su reluctancia inicial de llevar a Ethan de vuelta al parque, de posiblemente encontrarse con Charles de nuevo, había dado paso gradualmente a un sentido de responsabilidad. Ethan tenía razón, Charles había estado allí para él cuando importaba. Lo menos que Henry podía hacer era darle al hombre una oportunidad justa. No estaba seguro de qué diría a Charles si lo veían. El hombre había salvado a su hijo de un daño, una deuda que Henry sentía profundamente. Pero también había una cautela que no podía sacudir completamente. Henry había construido su vida sobre la precaución, sobre gestionar cuidadosamente los riesgos, ya fuera en la sala del tribunal o en su vida personal. Pero hoy, estaba saliendo de esa zona de confort, impulsado por una mezcla de gratitud y la necesidad de dar el ejemplo a su hijo. «Papá, ¿vamos?», la voz de Ethan rompió el hielo. El niño estaba al pie de las escaleras, su cara iluminada con anticipación. Ya llevaba puesta su gorra de béisbol favorita, su pequeña mochila colgada sobre un hombro. Henry logró sonreír, empujando sus dudas hacia atrás. «Sí, vamos. Salgamos antes de que haga demasiado calor». El viaje al parque fue tranquilo, pero no fue el silencio tenso que había llenado el coche a principios de semana. Ethan tarareaba suavemente para sí mismo, su emoción palpable, mientras Henry se concentraba en la carretera, su mente revoloteando sobre lo que podría decir si se encontraban con Charles. Cuando llegaron, el parque ya estaba lleno de actividad. Familias salían a pasear, los niños corrían alrededor del patio de juegos y los corredores hacían sus rondas. Henry escaneaba la zona mientras caminaban, sus ojos buscando instintivamente la figura familiar que había visto hace solo unos días. «¿Crees que Charles estará aquí?», preguntó Ethan, su voz llena de esperanza. Henry dudó, sin querer elevar las esperanzas de Ethan. «Tal vez. Veremos». Vagaron por el parque, pasando por el lugar donde Ethan había sido intimidado. Henry sintió un pinchazo de culpa al recordar cuán rápido había querido irse ese día, de distanciar a Ethan de toda la situación. Pero al ver el parque ahora, lleno de vida y energía, entendió por qué Ethan había querido volver. Había algo reconfortante en la familiaridad del lugar, incluso con los recuerdos de lo que había pasado. Al doblar una esquina cerca de un grupo de árboles, Henry vio a Charles sentado en un banco, su postura relajada pero sus ojos vigilantes. Llevaba la misma ropa que antes, una chaqueta bien usada sobre una camisa descolorida, pero había una calma en el que no había estado allí durante su primer encuentro. Parecía perdido en sus pensamientos, su mirada enfocada en algo en la distancia,
hasta que el grito emocionado de Ethan lo sacó de ello. «Charles», llamó Ethan, rompiendo a correr hacia el banco. Charles levantó la vista, sorpresa parpadeando en su rostro, seguida por una sonrisa que suavizaba sus rasgos. Se levantó mientras Ethan se acercaba, agachándose para encontrarse con el niño a la altura de los ojos. «Hola, chico», dijo Charles, su voz cálida. «No esperaba verte tan pronto». Ethan sonrió, su cara iluminándose. «Vinimos a verte». «¿Verdad, papá?» Henry, que había estado caminando unos pasos detrás, alcanzó a alcanzarlos. Asintió, sintiéndose ligeramente incómodo pero decidido a superarlo. «Sí, pensamos que volveríamos al parque». Charles se enderezó, su expresión vigilada mientras se encontraba con la mirada de Henry. «Me alegra que lo hicieran», dijo simplemente. Hubo una pausa, un momento en que ninguno de los hombres parecía saber qué decir. Fue Ethan quien rompió el silencio, tirando de la mano de Charles. «¿Jugarás a la pelota con nosotros?», preguntó Ethan, sus ojos llenos de esperanza. Charles miró a Henry como buscando su aprobación. Henry asintió ligeramente, ofreciendo una pequeña sonrisa. «Claro, si quieres». La sonrisa de Charles regresó, esta vez más genuina. «Está bien, pero te advierto que no soy tan rápido como solía ser». Ethan rió, ya sacando una pequeña pelota de béisbol de su mochila. Se la entregó a Charles antes de correr unos pasos hacia atrás, su emoción contagiosa. Henry observó mientras Charles y Ethan comenzaban a lanzarse la pelota, su risa mezclándose con los sonidos del parque. Se quedó al margen al principio, observando cómo Charles interactuaba con su hijo. Había una facilidad en ello, un rapport natural que Henry no podía dejar de admirar. Charles era paciente, alentador, nunca dejando que la pelota se quedara en el suelo por mucho tiempo. Trataba a Ethan no solo con amabilidad, sino con un respeto que Henry se encontraba apreciando más con cada momento que pasaba. «¿Por qué no te unes a nosotros?», llamó Charles a Henry después de un rato, lanzándole la pelota con una sonrisa. Henry atrapó la pelota, sorprendido por la invitación. No había esperado ser incluido tan pronto, pero el tono genuino en la voz de Charles dejaba claro que la oferta era sincera. Con una sonrisa, Henry entró en el juego, lanzando la pelota de vuelta a Ethan, quien la atrapó con un grito triunfal. Los tres jugaron juntos, la tensión que había persistido entre Henry y Charles disolviéndose lentamente a medida que avanzaba el juego. No hubo conversaciones profundas, ni preguntas inquisitivas, solo la alegría compartida de un juego de atrapar. Mientras jugaban, Henry se encontró relajándose de una manera en que no lo había hecho en mucho tiempo. Estaba acostumbrado a estar en control, a analizar cada situación desde todos los ángulos, pero aquí, bajo el sol cálido, con la risa de su hijo llenando el aire, dejó ir esa necesidad, aunque solo fuera por un rato. Se dio cuenta de que Charles no era solo un extraño que había salvado a su hijo, era un hombre con su propia historia, sus propias luchas y quizás su propia necesidad de conexión. Después de aproximadamente una hora, finalmente llamaron al día, todos un poco agotados pero sonrientes. Ethan estaba sonrojado de felicidad, su reticencia anterior completamente desaparecida. Henry podía ver cuánto significaba este momento para él, cuánto lo había necesitado. «Gracias por jugar con nosotros», dijo Ethan mientras caminaban de regreso hacia la entrada del parque. «En cualquier momento, chico», respondió Charles, revolviendo el cabello de Ethan. Se volvió hacia Henry, su tono cambiando ligeramente. «Y gracias por darme una oportunidad». Henry asintió, encontrándose con la mirada de Charles. «Soy yo quien debería agradecerte por lo que hiciste por Ethan. No estaba seguro al principio, pero ahora puedo ver que eres un buen hombre, Charles». Charles sonrió, un leve rastro de tristeza en sus ojos. «He cometido mi parte de errores, señor West, pero estoy tratando de enmendarlos». Henry consideró eso, sintiendo un pinchazo de comprensión. Todos tenían sus propias batallas, sus propios arrepentimientos. El viaje de Charles había sido claramente difícil, pero era uno que todavía estaba recorriendo, todavía tratando de encontrar su camino. «Quizás podamos ayudarnos mutuamente», dijo Henry, la oferta surgiendo de un lugar que no había esperado. «Si alguna vez necesitas algo, no dudes en pedirlo». Charles parecía sorprendido, pero había gratitud en sus ojos. «Lo aprecio más de lo que sabe». Intercambiaron una mirada, un entendimiento mutuo emergiendo entre ellos. Era un reconocimiento de que, a pesar de sus diferentes caminos, ambos buscaban lo mejor para Ethan y quizás, en el proceso, podrían ofrecer algo el uno al otro. Ethan, que había estado escuchando, sonrió,
su expresión llena de una esperanza renovada. Mientras caminaban hacia el coche, su pequeña mano en la de su padre, Charles los vio irse, su corazón un poco más pesado. Pero también había un sentido de posibilidad en el aire, un reconocimiento de que, a pesar de los errores y los arrepentimientos, todavía había espacio para la bondad, para nuevas conexiones. El parque se quedó atrás mientras conducían hacia casa, pero las lecciones de ese día perdurarían, tanto para Charles como para la familia West. En un mundo a menudo frío e indiferente, habían encontrado un momento de humanidad, un recordatorio de que, incluso entre extraños, podía haber entendimiento y respeto mutuo. Y eso, en sí mismo, era un regalo raro y precioso.